indudablemente el Boulevard Roca es uno de los lugares lindos que tenemos en Río Cuarto, porque ahí se mezcla la actualidad, lo vigente con la historia, lo que fue justamente una puerta de entrada de aquellos que llegaban a la vieja y aún vigente estación de trenes de Río Cuarto. Días pasados mostramos en Puntal AM un edificio con fisuras importantes, al menos en la parte alta de la construcción, que de alguna manera pone en riesgo justamente la gente que pasa por la vereda, aquellos que ingresan a comprar en ese local. Nos ocupamos del tema y hoy queremos volver justamente sobre ese asunto. Claro, porque la municipalidad dio su versión ayer, hablamos con Guillermo Natali, nos explicó por qué habían cortado la calle y qué medidas iban a tomar, porque en principio eso es competencia de obras privadas. Bueno, hoy estamos con una integrante, la presidenta del Colegio de Arquitectos de la ciudad de Río Cuarto, Lucía Fortuna, para que nos dé un poco más de detalles de cómo es este movimiento en lo que es el patrimonio histórico-cultural de la ciudad de Río Cuarto. Bienvenida, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Lucía? Buen día, ¿cómo va? Buen día, buen día. Bueno, ustedes están trabajando no solamente sobre, o han trabajado sobre el Boulevard Roca y sus edificios, sino también sobre otros edificios históricos de Río Cuarto, ¿no? Sí, nosotros hemos trabajado, tenemos una comisión de preservación de patrimonio con trabajos muy interesantes. Yo te voy a poner ahora, antes de hablar de la historia, a modo de ejemplo, lo último que se hizo fue asesorar a una arquitecta que por suerte se llegó al Colegio de Arquitectos a consultar sobre los ascensores del ¿Viejo Correo? No, del Palacio Municipal. Ah, del Palacio Municipal. Sí, claro. Que se inauguraron ahora hace poquito. Bueno, ese edificio tenía una propuesta de ascensores externos, vidriados, o sea, súper moderna, que también es interesante, o sea, lo moderno que compite con lo antiguo, pero el edificio más importante de la ciudad que teníamos era una cosa que se afectaba, digamos, todo lo que era su fachada y todo lo que es, porque el único edificio que tiene las 4 fachadas libres y se intervenía sobre la fachada. Bueno, esta arquitecta fue y nos consultó y inmediatamente la Comisión de Preservación de Patrimonio se puso a trabajar y sugirió la propuesta que se hizo adentro, que nadie se da cuenta hoy que están esos ascensores, claro. El edificio está perfecto y los ascensores funcionan como debían ser, digamos. Fue un trabajo conjunto entre esta arquitecta y nuestro equipo de trabajo. Se descartó la alternativa de ascensor por fuera, vidriado. Claro. Además, el municipio, que era quien era contratante de la arquitecta, claro, aceptó la propuesta. En realidad se trabajó en conjunto. O sea, hubo, digamos, una apertura del municipio a aceptar estas ideas de preservación. Y hoy, si cualquiera de ustedes va y entra a la municipalidad, no se da cuenta que está intervenido el edificio con 2 ascensores que eran absolutamente necesarios porque había un problema, claro, de inclusión para toda, claro, la gente con movilidad reducida. Bueno, entonces realmente fue un ejemplo de cómo se interviene un edificio de interés patrimonial. Claro, y recién contábamos, bueno, lo que pasaba en el Boulevard Roca y sigue pasando, cómo se articula con el Colegio de Arquitectos, que si bien ustedes han elaborado un catálogo de edificios que pueden ser incluidos en lo que es el patrimonio histórico-cultural de la ciudad de Río Cuarto, en diferentes zonas, porque el Boulevard Roca tiene mucha construcción antigua y veíamos realmente la falta de mantenimiento en algunas de ellas. ¿Qué pasa entre los privados? ¿Qué pasa con el municipio, los controles de obras privadas? ¿Y qué pasa desde la Comisión de Arquitectos? ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Cómo se debería articular eso? Has dado en la tecla de un problema serio. El Boulevard Roca se ha preservado porque es uno de los pocos lugares. El Colegio de Arquitectos hizo un catálogo donde se catalogaron más de 500 edificios de interés patrimonial. El interés patrimonial tiene distintos grados, o sea, no todo porque sea viejo y tenga tantos años es de interés patrimonial, claro, sino tienen algunas cosas que destacan su interés, entonces hay algunos de alto nivel de preservación, de medio y de bajo. En ese catálogo también existían los edificios, todos los edificios fueron inspeccionados, fueron relevados, y ahí también se hablaba de si había peligrosidad, si había, de alguna manera había que intervenirlos porque estaban, digamos, demasiado afectada su estructura.
De esos edificios se logró una normativa solamente que se declaró la zona del bulevar como zona, como paseo, como manzanas y demás, toda la zona es de preservación. Y de ahí se sacaron algunos edificios que naturalmente son obvios de preservación, como el Palacio Municipal, o sea, pero muy pocos. O sea, en la ordenanza figura como zona de preservación la zona del bulevar, figura la manzana de la catedral, pero no figura una cantidad de edificios de los 500 que estábamos hablando. ¿Cuándo se hizo ese trabajo? Hace como 10 años, o quizás 12. En el momento en que las arquitectas de la Comisión de Preservación fueron a relevar estos edificios, los dueños advirtieron que podría venir alguna legislación que les importunara su desarrollo, y se produjeron una cantidad de ventas, demoliciones y demás. Y cuando vino lo que nosotros llamamos el efecto soja, que fue la etapa esta donde la gente de campo sacó su dinero y ya no confiaba más en el banco y entonces lo invirtió en construcción. Fue el boom de la construcción. Hubo un boom de la construcción. En ese momento realmente desaparecieron de estos 500, no sé cuántos pueden quedar, habría que volver sobre el tema, pero no queda casi nada de edificios sueltos en la ciudad que sean objeto de preservación. Bueno, muy poco es lo que queda. Esto de que Río Cuarto no tenga una política firme, seria y sobre todo permanente en el tiempo de preservar espacios y básicamente de diagramar la urbe y el crecimiento. Se ha ido dando de manera muy desorganizada el crecimiento de Río Cuarto y después del crecimiento vienen a veces algunas medidas, ¿no? Por caso Ruta 005, por citar solamente un lugar, ¿no? Sí, digo, no es solamente con edificios históricos. En realidad yo siempre insisto con el tema de planificación y a veces hasta harto a la gente con el tema de planificación. La planificación existe, el plan de ordenamiento urbano existe, podés compartirlo o no. El problema es la falta de controles. O sea, yo puedo tener una planificación perfecta, pero si no la controlo... Si no se aplica y no se controla... Claro. Y no, entonces se edifica en la ciudad, no hay inspecciones y al otro, o sea, se hace el fin de semana y venís el lunes y ya tenés techado una parte. Bueno, eso es lo que pasa en Río Cuarto. O sea, no alcanzan los controles, las inspecciones municipales, las inspecciones de obra privada para poder hacer que se cumpla la normativa. Nosotros ahora estamos modificando el plan de ordenamiento urbano en virtud de que ya pasaron 10 años y que hay un montón de cosas que hay que modernizar y rever, revisar. Pero bueno, eso es otro tema y es un proceso, es un tema interesante y apasionante que me encanta, pero volvamos a lo que fue objeto de esta nota, que es el tema del bulevar. Bueno, el tema del bulevar necesita una política de desarrollo donde intervenga lo privado y lo público. O sea, si vos obligás a una persona a preservar su edificio, no le dejas tocar su fachada, de alguna manera se tiene que beneficiar ese propietario para poder preservar ese edificio. Claro, eso quería preguntarte. ¿En qué consiste, por ejemplo, que se pueda elaborar una ordenanza para declarar un lugar como patrimonio histórico-cultural? O esto tiene una erogación por parte del municipio para el privado, para que ayude al mantenimiento de esa fachada del edificio. Debería, ¿no? ¿Cómo funciona debería, eso? O sea, se podrían perdonar los impuestos, algún beneficio. Debería tenerlo, porque si no, el propietario no puede hacer nada y deja ese edificio que empieza como sin ningún tipo de mantenimiento, y se cae realmente el edificio que intervinieron ayer, realmente está con una peligrosidad cierta. Ahora si uno pasa, ve las grietas desde abajo. Que se ven a simple vista. Mencionaba recién que se hizo hace 10 años el relevamiento, con una revisión de varios edificios. 10 años parece mucho tiempo por ahí, digo, para la vida útil de un edificio, posible, sobre todo datando de tanta antigüedad, en el caso del Boulevard Roca. Seguramente pueden haberse roto nuevamente, pueden haberse sufrido. Sería momento de reactualizar ese tema. Hace 10 años se determinó un deterioro. Si el propietario no lo mantuvo, no lo arregló, naturalmente el deterioro... 10 años después. Es mayor, por supuesto.
Hay muchos propietarios que sí lo conservan, lo mantienen, pero no es el caso de todos, porque Claro. ese mantenimiento cuesta dinero. Claro. ¿Y cómo pero es la- todo se puede arreglar, incluso este edificio que se cayó también se puede arreglar. Claro, pero el tiene tema es sus ese, costos. ¿cómo es la articulación entre privados y municipio? De manera que, por ejemplo, que lo ejemplificábamos ayer, ese edificio está siendo alquilado por una persona que tiene un local de venta de ropa, por ejemplo, y el dueño no tendrá, o no querrá, o no querremos, no tiene cómo mantenerlo, porque es un edificio grande, antiguo. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? ¿El municipio? ¿El privado? ¿Es un trabajo en conjunto? ¿Quién Bueno, debería en actuar ahí? realidad, quien debe mantener su propiedad es el propietario. O sea, vos tenés tu casa y si a tu casa se le cae el revoque, lo tenés que hacer. Pero en este caso es muy particular porque tiene una ordenanza que lo declara objeto de preservación. ¿Sí? Entonces este hombre, suponte que lo más fácil a lo mejor sería demoler la cornisa y evitar el peligro. ¿Sí? Pero no lo puede hacer porque es objeto de preservación. Entonces, en ese caso, sí tiene que intervenir el Estado en acuerdo con el propietario. Claro. ¿Sí? El Estado puede favorecer al propietario de alguna manera y el propietario puede acceder a reconstruir esa cornisa. Sí, Guillermo Natalia ayer dijo que el propietario tenía voluntad de, Claro. de arreglar. Pero esto debe ser una política de Estado Claro. para estos casos. Entonces, esto no, es lo que no existe. Hoy, por un caso puntual, puede haber la buena voluntad del municipio y del propietario, pero estos casos se van a ir repitiendo. O sea, que hoy debería hacerse de nuevo un relevamiento para ver en todo el bulevar, por lo menos en el bulevar, en qué estado están esos edificios y qué intervenciones serían necesarias, a los fines de no afectar la seguridad de la población. La iniciativa de que se haga un nuevo relevamiento y se actualice aquel que se hizo hace 10 años atrás, ¿debería partir del municipio? ¿Puede partir del Colegio de Profesionales Sí. de Arquitectura? Sí, sí. Del municipio, debería ser. Puede ser Una por cuestión de- pedido de los vecinos, siempre tiene Claro. que estar la voluntad política del municipio. Claro, claro. En aquella ocasión sí, el relevamiento lo pagó el municipio, pero hasta ahí llegamos, no se profundizó más. Ujú. ¿Existe un ida y vuelta permanente con el municipio y el Colegio de Arquitectos o es una cuestión de consultas muy esporádicas? No hay un trabajo en conjunto, ¿no? Nosotros tenemos un vínculo, un ida y vuelta, no te diría permanente, pero digamos saludable. Ujú. Hubo épocas en que existió entre el colegio y el municipio muy buena relación, muy ida y vuelta. Hubo épocas en que no hubo ninguna relación. O sea, depende de las dos partes, ¿viste? Depende de la función o de la idea de colegio que tenga quien está en la comisión directiva y depende de la aceptación que le dé la Y municipalidad. de la Municipio. política del gobierno de turno, porque algunos Claro, priorizarán algunos las obras directamente públicas. no hay ni consulta. Claro, Con algunos gobiernos ni consulta. muy bien. Pero bueno, en esto sí tenemos con las dificultades propias, pero tenemos un ida y vuelta. Está. Lucía, gracias por visitarnos. No, Gracias, gracias a Lucía. ustedes por invitarnos y espero que podamos lograr alguna cosa después de esto. De acuerdo. Muchas gracias.